Buenos días a todos, por favor tomen sus lugares, estamos listos para empezar con la conferencia magistral Violencia y Acceso a la Justicia, a cargo de Ana Garita, ministra de Justicia y Paz de Costa Rica. Como moderadora fungirá la embajadora Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de las Mujeres. Gracias. Buenos días. Primero quiero agradecer a los organizadores, tanto al INEGI, al doctor Sojo, a InMujeres, a Lorena, a Marcela, a todas las que han sido artífices de esta reunión, también a la CEPAL por estar siempre atenta de estos problemas, ya ONU Mujeres, su presencia. Creo que han logrado ustedes una reunión muy importante en cuanto a presencia, participación. Aquí he tenido el gusto de encontrar a muchas personas que he visto a lo largo de este trabajo. Y tengo el honor de introducir a doña Ana Isabel Garita, que es la persona que nos va a hacer el honor de informarnos el día de hoy en su calidad de ministra de Justicia y Paz de Costa Rica. Ella ha sido abogada y notaria con especialización en Derecho Penal y Criminología por la Universidad degli Studi en Roma. Ella es costarricense, nació en Heredia, que es un lugar bastante bonito en ese país. Su experiencia profesional ha sido principalmente en el sistema de administración de justicia penal en distintos países en América Latina y el Caribe. Trabajó en la misión de las Naciones Unidas para la verificación de los derechos humanos en Guatemala, en la MINUGUA, como jefa del programa de reforma legal durante el periodo de negociación e implementación de la paz en Guatemala, y fue nombrada el pasado mes de julio ministra de Justicia y Paz de Costa Rica por la presidenta Laura Chinchilla, a quien le agradecemos mucho que la haya dejado venir en estos momentos, porque están en intenso momento electoral. Bueno, ustedes saben, porque ya estuvieron aquí ayer, cómo es el formato y cuáles son las reglas. No les voy a repetir las reglas. Yo le voy a dar la palabra a la presentadora y después haremos unas preguntas y esperamos poder hacer una interesante sesión de que a mi manera de ver es el problema más serio que enfrentan las mujeres en este momento. La violencia contra las mujeres realmente es el mayor desafío que tenemos todas. Y según vemos por cifras, no es que esté disminuyendo, en algunos lugares está aumentando. No sabemos si es porque está aumentando la violencia en sí, creo que en algunos lugares así es, pero en otros también porque felizmente las mujeres están, a pesar de todo lo que se dijo ayer, empoderadas y ya presentan unas denuncias y ya se atreven a alzar la voz. Yo creo que el trabajo que todas ustedes hacen sirve precisamente para darles confianza y para que ellas puedan presentar sus casos y para tratar de juntas contribuir a que se elimine el mayor problema que están enfrentando, que es el acceso a la justicia. Nosotros vemos que en acceso a la justicia, tanto en la presentación de los casos como en la solución de las denuncias, en las sentencias, en la implementación, hay en distintos países unos abismos que todavía tenemos que pasar, y por eso nos da mucho gusto darle la palabra a la ministra. Tiene usted la palabra, Ana. ¿Cuánto tiempo es? 30 minutos. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles la invitación a este evento porque realmente es muy desafiante desde el punto de vista teórico, académico, etcétera, en la medida en que está vinculando
3 temas de especial relevancia para las mujeres en la región latinoamericana, como es el análisis de las estadísticas, el empoderamiento, las autonomías de las mujeres y particularmente lo relacionado a al cumplimiento por parte de los estados de los compromisos internacionales asumidos. Así que les agradezco realmente esta invitación. Es un gusto estar acá, reencontrar grandes amigas y académicas, e intelectuales, activistas que durante décadas han estado trabajando sobre estos temas. Quisiera decirles que voy a tratar de dividir mi presentación en tres aspectos, en 3 asuntos, más o menos vinculados con la experiencia académica y profesional que he tenido en los últimos años. El primer aspecto es en relación a un poco al acceso a la justicia de las mujeres en América Latina, cuál es su estado actual, qué hemos logrado y qué nos falta por lograr en este punto, desde el punto de vista de la mujer como víctima de la violencia hacia las mujeres, hacia ellas. Y eso, por supuesto, ha sido parte de, lo que les voy a contar es parte de la experiencia que he tenido en los últimos años trabajando en la campaña Únete, campaña del Secretario General de Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, en la cual me correspondió a mí elaborar y en algún momento implementar la estrategia de acceso a la justicia a las mujeres en la región. En un segundo momento me voy a referir a la experiencia que actualmente tengo en la función pública como ministra de Justicia, que es la violencia, de alguna manera, institucionalizada que sufren las mujeres cuando son recluidas, cuando son procesadas y prisionalizadas, que yo creo que es un tema que normalmente queda a veces muy fuera de la discusión sobre el tema de la violencia. Y finalmente voy a hacer algunas consideraciones, reflexiones y recomendaciones finales. Respecto a la situación de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia de las mismas, realmente esta es una situación, esta es una reflexión urgente en la medida, como ya se dijo anteriormente, en que cada día las mujeres demandan más justicia, ya sea en forma individual o en forma colectiva, ya sea además en las instancias nacionales o en las instancias internacionales, de manera que en este momento se ha activado en la región, incluso a través de cambios procesales recientes, todo un mecanismo de intervención procesal de las mujeres a través de lo que se conoce como el querellante adhesivo o el actor coadyuvante. Y esto ha demandado una mayor actividad procesal. Como les decía anteriormente, también en las instancias internacionales, como lo vamos a ver posteriormente, también se han activado casos de violencia contra las mujeres y, sin embargo, esta violencia se ha recrudecido no solamente a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo. Y demostrando así que los estados de la región están teniendo serias dificultades para enfrentar esta situación a través de políticas públicas integrales y eficaces. Esto se refleja en forma contundente en la poca efectividad de los sistemas de administración de justicia para cumplir con su deber de garantizar en forma efectiva y oportuna el acceso a la justicia de las mujeres y niñas, tal como se comprometieron en el momento de ratificar los instrumentos internacionales especializados. Hay serias carencias en lo que se refiere a la investigación, la acusación y los hechos de violencia contra las mujeres, sobre todo porque en ninguno de estos procesos, en investigación, que es toda la etapa policial, en el procesamiento, que sería la etapa de investigación fiscal, y el enjuiciamiento, que sería la sentencia propiamente dicha, en la mayoría de los casos los operadores de justicia no incorporan elementos fundamentales relativos a la vulnerabilidad de las mujeres y sobre todo a las relaciones asimétricas que existen entre ella y los agresores, pero también entre ellas y los propios operadores de justicia. De manera que la mayoría de las veces las mujeres que llegan a la administración de justicia demandando justicia terminan siendo victimizadas por el propio sistema y por supuesto desprotegidas no solamente a nivel jurídico sino social
porque esta revictimización tiene implicaciones nuevamente en el ciclo de la violencia. A pesar de que en los países se ha avanzado en la ratificación de las convenciones internacionales, como les decía anteriormente, y que de hecho la Convención de Belén do Pará es la Convención Internacional de Protección de Derechos Humanos con mayores ratificaciones a nivel internacional, el tema, como les decía, sigue siendo un desafío para la Administración de Justicia. Por otra parte, lo que es importante en este tema es que en la mayoría de los países se han hecho esfuerzos muy importantes para adecuar la legislación interna a la legislación internacional. Y específicamente en 7 países de la región, en un estudio que realizamos y finalizamos en el año pasado, se demuestra que en 7 países de la región, y ahora creo que en 9, ya se ha tipificado una serie de hechos contra las mujeres como delitos específicos, de tal manera que se ha detallado con muchísima abundancia hechos como el femicidio, como la trata de personas, como la violencia sexual, pero además la ley penal se ha encargado de establecer sanciones penales de carácter proporcional al daño causado a la mujer. Y eso sin duda es un gran avance en América Latina con respecto a, insisto, a la adecuación de los instrumentos internacionales a los convenios, perdón, de la adecuación de la ley interna a los convenios internacionales. Pero también otro avance importantísimo que se ha hecho en la legislación interna es lo relativo a los cambios procesales. En muchos países, como por ejemplo Guatemala, como por ejemplo Nicaragua, como por ejemplo El Salvador, la nueva legislación que penaliza estos hechos de violencia contra las mujeres incluye procesos penales muchísimo más expeditos, en los cuales se respetan principios como la inmediatez, la oralidad, la celeridad, sin detrimento de otros principios como la protección a las víctimas o la protección a la intimidad de las mujeres. Y más aún, en algunas de estas legislaciones, sobre todo las que les mencioné anteriormente, se han hecho cambios institucionales sumamente importantes que deberían garantizar realmente el acceso a la justicia de las mujeres. Por ejemplo, se cuenta hoy en día en la mayoría de estos países, y yo diría que en casi toda la región, con fiscalías de género especializadas en el tema, con fiscalas especializadas en este tema, se cuenta con jueces y juezas especializados, pero en el caso, como les decía, de Guatemala y Nicaragua, incluso se han creado los tribunales especializados para conocer la violencia contra las mujeres y específicamente el femicidio y otros delitos. Y esto también nos debería hacer pensar que estamos avanzando significativamente en el acceso a la justicia de parte de las mujeres. Sin embargo, y a pesar de estos avances, la violencia contra las mujeres, como les decía, sigue avanzando, pero sobre todo, y lo más significativo, es que aumenta la impunidad de los hechos de violencia contra las mujeres. O sea, que esos cambios procesales, esos cambios penales, institucionales, debieron haber significado una mayor sanción a los agresores de los hechos delictivos, un mayor conocimiento de la verdad y de los hechos que ha sufrido la mujer y sobre todo mayores reparaciones y compensaciones a las mujeres por los daños causados. Sin embargo, eso no es cierto. En las últimas décadas los índices de impunidad aumentan y sobre todo en los últimos años. Por lo tanto, el principal desafío para la justicia del siglo XXI es que las mujeres y las niñas agredidas conozcan la verdad de lo que les ha ocurrido, se procese y se castiga a los responsables de los hechos de violencia criminal y se les repare a las mujeres por los daños y prejuicios recibidos. Simplemente, por citar algunas cifras, podríamos decir que, conforme a Naciones Unidas, el 70% de la población femenina mundial sufre maltratos en algún momento de la vida, lo cual constituye la violación de los derechos más extendidos en el mundo y la violación de los derechos humanos menos reconocidos y menos resueltos por la Administración de Justicia. Por otra parte, según Naciones Unidas, 14 países de la región de Latinoamérica y el Caribe se encuentran entre los 25 países con mayor tasa de femicidios en el mundo, ocupando El Salvador el primer lugar a nivel mundial
Guatemala el tercer lugar y Honduras el séptimo lugar. Esas son cifras de hace 2 años que podrían variar más o menos de acuerdo a los lugares que van ocupando los países, pero siguen siendo estos 3 países en los cuales es dramática la situación de violencia contra las mujeres, sobre todo en el caso del femicidio, que se considera la forma más extrema de violencia. Pero las cifras más alarmantes son las de impunidad en los casos denunciados. En el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras y en algunos estados de México se reportan índices de impunidad mayores al 90% en los casos de asesinatos de mujeres. Estas cifras, por supuesto, no coinciden con lo que nosotros podríamos llamar avances normativos en la región respecto a la protección de los derechos de las mujeres. Pero también yo quería mencionarles a ustedes otros avances, a pesar de lo contradictorio que puede ser con las cifras antes mencionadas, que se han dado en la región con respecto a la producción de jurisprudencia internacional con perspectiva de género. Internacional y de carácter nacional. Algunos países, como por ejemplo Argentina, Colombia y Costa Rica, han sistematizado dentro de los organismos del Poder Judicial una tendencia jurisprudencial nacional con perspectiva de género. Pero de especial interés en este sentido han sido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que, en primera instancia y como un hecho fundamental, ha resuelto su competencia para conocer de las infracciones de los estados a la Convención de Belén do Pará. Y esto, que a veces lo pasamos por alto, es un hecho histórico, paradigmático en la protección de los derechos de las mujeres, porque como ustedes recordarán, los estados lo que firmaron y ratificaron fue la competencia de la Corte para conocer de la violación de los estados a la Convención sobre Derechos Humanos. Y en una interpretación de carácter sistemático e integrador, la Corte extiende esta protección a los hechos de violencia contra las mujeres contemplados en la Convención de Belén do Pará, ampliando el concepto de garantía de los derechos humanos que tiene la Corte Interamericana como competencia. Y por tanto, a partir de 1991, más o menos, que es la fecha en que se da la primera resolución de la Corte en ese sentido, se han venido dictando una serie de sentencias importantes. Otra de la importancia de estas sentencias es que la Corte ha resuelto, resuelto y condenado a los estados por los hechos de violencia contra las mujeres realizados tanto en el ámbito privado, que es el caso de la sentencia de María Dopena, el caso de Brasil, como en el ámbito público, como es el caso del campo algodonero y otros versus México, y también en el caso de violaciones a los derechos humanos de las mujeres cometidos por agentes del Estado, como es el caso de Rosendo Cantú y otras, o es el caso del penal Castro versus Perú, y el caso recientemente de femicidio en el caso de Guatemala, en un caso de Guatemala. Estas sentencias son importantes porque desarrollan de una manera amplia el artículo 2 de la Convención de Belén do Pará relacionado a los diferentes ámbitos en que la violencia contra las mujeres se pueden realizar. En el caso González y otros versus México, la Corte avanza sustantivamente en cuanto a declarar la responsabilidad del Estado por la falta de medidas y acciones contundentes y oportunas para la prevención, persecución penal y sanción de los delitos de desaparición, tortura y asesinato de 3 mujeres de Ciudad Juárez. Lo importante de este fallo es que reconoce, y es importante no solo para México, sino para todos los países de la región, que reconoce el especial contexto social contra las mujeres en que se realizan los hechos, lo que da como resultado el asesinato de las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres y la responsabilidad de las autoridades en la denegación de justicia a las víctimas indirectas de estos hechos. Y además, en esta misma sentencia, la Corte define cuáles son los pasos que deben seguir los operadores de justicia para hacer cumplir con los principios del debido proceso
dentro de las investigaciones que se realizan y sobre todo superar los amplios índices de impunidad que prevalecen en la región. En el caso del penal en el caso también en el caso González y otras, una cosa realmente importante es que la Corte avanza en el análisis de una nueva modalidad de criminalidad contra las mujeres, cometida por un actor novedoso, que es el crimen organizado, y cometida a través de mecanismos también novedosos referidos al ensañamiento, referidos a la total impunidad y a la total exposición de los propios agresores en una determinada comunidad sin que esto sea objeto de preocupación por parte del Estado. Entonces, en estos casos también, en los casos en que se vincula de la violencia contra las mujeres a hechos realizados en el ámbito privado, se vincula directamente a la responsabilidad de los individuos, de los agresores, que normalmente son individuos, que repito, pertenecientes a organizaciones criminales, con también operadores de justicia, a los que pueden llegar o infiltrar a través directamente de la intimidación, de la coacción, de la compra o sencillamente de la incorporación de estos en las estructuras criminales. En el caso que quería también mencionar del penal Castro Castro, y que hago referencia a él por lo que vamos a referir más adelante con respecto a las mujeres en las cárceles, la Corte reconoce la especial vulnerabilidad de las mujeres que se encuentran detenidas en centros penitenciarios, de manera que los abusos de poder realizados por un agente estatal en este medio, en este caso la tortura y la violación sexual a internas, se considera como un acto especialmente grave y reprobable que el Estado tiene la obligación de investigar y reprimir en forma proporcional al daño causado. Los diferentes fallos de la Corte Interamericana, que conoce de situaciones de violación a derechos humanos de las mujeres, obligan a los Estados, entre otras cosas, a remover todos los obstáculos, de jure o de facto, que impidan a las mujeres el acceso a la justicia, considerando su especial vulnerabilidad. Se reconoce además la obligación del Estado de realizar la investigación y el enjuiciamiento penal con perspectiva de género, de manera de impedir, como dijimos anteriormente, que las mujeres y las niñas sufran nuevos procesos de victimización. Se requiere entonces que los Estados tomen medidas integrales y oportunas que transformen los patrones culturales, sobre todo de los operadores de justicia, y sobre todo que transforme las prácticas sociales basadas en discriminación y violencia. Se requiere entonces investigar sobre la dimensión del fenómeno delictivo contra las mujeres en la región, sobre todo caracterizando a los agresores y sus entornos sociales, de manera que nos permita sistematizar el modus operandi de los criminales. Yo creo que esta es una de las carencias más importantes que tiene la Administración de Justicia frente a las posibilidades de garantizar un derecho justo a las mujeres. Es decir, hasta ahora nos hemos preocupado básicamente tanto en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las estadísticas, en el campo del propio derecho penal, nos hemos preocupado, en la víctima, en centrarnos sobre sus características, sobre sus condiciones, sobre la protección que ésta debe tener durante el proceso penal. Sin embargo, poco hemos hecho sobre el victimario. En una reciente investigación en la que se hizo en Centroamérica, por ejemplo, sobre el delito de trata de personas, pudimos constatar que las víctimas estaban más o menos y casi perfectamente identificadas en la mayoría de los casos en los que de trata de personas de carácter internacional. Sin embargo, el victimario en ninguno de esos casos era identificado claramente. A lo que se llegaba, y esto lo hemos visto ahora básicamente en las sentencias que se han dictado contra mujeres, es que a lo que se llegaba era a sancionar a las mujeres que intervenían en un momento determinado de largo proceso del delito de trata de personas, que como ustedes saben es un delito continuo que se inicia desde el momento en que se
engaña a la víctima hasta el momento y que continúa durante todo el proceso de tortura y de explotación que sufre la víctima. Entonces, en estas etapas normalmente, en el momento de captación de la víctima y en el momento de traslado de la víctima a los lugares de compra y venta de sus servicios, participan generalmente mujeres, precisamente por la confianza que las mujeres pueden tener hacia otras mujeres. Y estas son las mujeres que están siendo sentenciadas en los tribunales de justicia y no los autores intelectuales de estos hechos, que son los que realmente se están beneficiando económicamente y básicamente económicamente con el delito de trata de personas. Pero hasta la fecha encontramos serias dificultades para identificar, repito, a los agresores, conocer y sobre todo conocer el modus operandi con que actúan para realizar estos hechos delictivos. Por tanto, es muy importante continuar al interno de los sistemas de justicia analizando estos obstáculos, tanto de carácter cultural, normativos y funcionales, que impiden el acceso a la justicia a las mujeres. Puesto que, como ya vimos, tenemos avances en el ámbito normativo, tenemos algunos avances importantes en el ámbito cultural, en lo que se refiere a la interpretación de las leyes penales, pero sin embargo siguen habiendo serios problemas en el ámbito funcional u operativo en cuanto a que los operadores de justicia realicen en forma pertinente y eficaz la investigación. En relación al otro tema, después los podemos vincular, pero en relación al otro tema, el tema de las mujeres dentro del sistema como víctimas, cuando entran al sistema penal, ya no como víctimas, perdón, sino como victimarias, es decir, como actoras y como responsables de hechos delictivos, es un hecho que este tema que está aún más invisibilizado. En todo caso, y en términos generales, el derecho penal y la administración de justicia casi nunca se ocupan de la etapa de la ejecución penal y muchísimo menos de los sistemas penitenciarios. Esa siempre se considera el lado tal vez más oscuro y menos transparente de la administración de justicia y difícilmente se ocupa de regular de forma específica y la ejecución penal. En el caso de las mujeres, la mayoría de los sufren una violencia aún mayor dentro del sistema penitenciario en la medida en que estos centros han sido diseñados conforme a las necesidades y a las especificidades de los hombres adultos. Y esto básicamente, y tal vez esta puede ser una de las justificaciones más importantes, porque el índice de mujeres sentenciadas es muchísimo menor al porcentaje de hombres sentenciados. Sin embargo, en las últimas dos décadas, sí, a partir de los años 90, ha habido un aumento considerable de la población femenina, sobre todo por la sanción y la condena a mujeres vinculadas con delitos relacionados a la infracción a las leyes de psicotrópicos y otras infracciones vinculadas al tráfico de drogas y al consumo y tráfico de drogas. Es así que en los últimos años el porcentaje de mujeres ha aumentado de un 4 a un 7 a un 10% en algunos países con respecto a los hombres. Les voy a mencionar en el caso de Costa Rica porque de 836 mujeres adultas detenidas, el 60%, más del 60% se encuentra detenida por razones por infracciones a la ley de psicotrópicos. Y una cosa importante es que también ha aumentado el porcentaje de mujeres indiciadas. Hasta hace escasamente 10 años, el porcentaje de mujeres indiciadas, es decir, de mujeres que están en espera de proceso de ser sentenciadas, era de un 17 o 18%, y hoy este porcentaje ha avanzado, ha llegado hasta el 24%. Ello se debe a que los delitos vinculados a las infracciones a las leyes de psicotrópicos en Costa Rica, como en otros países de la región,
contienen prohibiciones para que se les pueda aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Por tanto, las mujeres o las personas vinculadas a estos delitos deben permanecer en la cárcel durante todo el proceso. Sin embargo, estos delitos vinculados a la infracción a estas leyes, en el caso de mujeres, se refieren a delitos de poca monta. Normalmente se refieren a hechos de narcomenudeo y, sobre todo, en el caso de Costa Rica, un porcentaje muy alto se refiere a hechos de mujeres que están introduciendo drogas a las cárceles. Normalmente, las mujeres que introducen drogas a las cárceles se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a sus compañeros, esposos o hijos que ya se encuentran en la cárcel sufriendo unas sentencias. Muchas veces la coacción y la intimidación para realizar estos hechos delictivos vienen de sus mismos compañeros que están ya sufriendo penas privativas de libertad. Y en este caso las sentencias eran sumamente altas, por lo cual están sufriendo sentencias muchísimo más largas. Por otra parte, la edad de las mujeres en prisión, en su mayoría, un 70%, son de mujeres entre 24 y 39 años. De alguna manera ha aumentado la edad de las mujeres en prisión también, y esto se debe a que aún ha habido un aumento considerable de la pena privativa de libertad. Hemos pasado de un límite máximo de 25 años de cárcel a un límite máximo a 50 años de cárcel. Por lo tanto, las personas permanecen durante mucho más tiempo en reclusión, y sobre todo en este tipo de delitos. Existe en este momento una gran preocupación en toda América Latina, porque creo que esto es una situación que se repite en varios países de la región, pero sobre todo en Costa Rica, en relación a las mujeres que introducen drogas en los centros penitenciarios, debido a que ellas se convierten posteriormente también en fácil presa de las estructuras criminales que están fuera de la prisión, pero que están vinculadas a los internos. Entonces, se consideró necesario crear una serie de disposiciones de carácter legislativo para incorporar en la interpretación y en la aplicación de estas leyes la perspectiva de género y, sobre todo, los principios de proporcionalidad y de racionalidad. Por otra parte, en relación a estas mujeres, se está trabajando internamente, las mujeres privadas de libertad, se está trabajando intensamente para incorporar las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, las llamadas reglas de Van Gogh, que fueron aprobadas por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2011. Esas reglas son sumamente importantes porque precisamente reconocen situaciones especiales de mujeres, como en el caso de mujeres lactantes, mujeres embarazadas o mujeres con hijos que guardan prisión y que requieren de un sistema penitenciario más acorde a su situación. Por otra parte, en el caso de la ley de adaptación social en Costa Rica, que sería la ley del sistema penitenciario, no se incluye ningún programa especial de tratamiento a las mujeres con perspectiva de género, y en este momento se está avanzando en un programa de esta naturaleza que puede atender estas especificidades, sobre todo lo que concierne a la salud y la educación de las mujeres, puesto que la mayoría de ellas no ha completado, un 70%, no ha completado ni siquiera la educación primaria. En términos generales, estas son algunas de las situaciones más contundentes que encontramos en la región y en el país en relación a la violencia contra las mujeres, ya sean estas víctimas como victimarias. Por todo lo anterior, me parece importante que la agenda de trabajo por 2015 para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres se continúe afinando los procesos de recopilación y sistematización de información estadística sobre violencia contra las
con las mujeres que nos permita no solo cuantificar el fenómeno, sino conocer sus diversas expresiones y proyección de crecimiento, específicamente en lo que se refiere a las nuevas fórmulas de criminalidad. Hemos terminado hace poco un estudio en donde a través de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, en la que se ponía en evidencia que frente a las mujeres hoy día hay una serie de modalidades de criminalidad que superan con creces todas las anteriores formas de crueldad. Y esto básicamente en lo que se refiere, vuelvo a comentar, a las realizadas por estructuras del crimen organizado, repitiéndose de alguna manera los esquemas que teníamos durante los procesos de conflicto armado en algunos países en donde las mujeres se convertían en botín de guerra y que hoy día siguen siendo víctimas de estas organizaciones que mantienen muchos de los principios y modalidades que se ejercían durante los conflictos armados internos. Por otra parte, también es importante conocer cuáles son las consecuencias para la mujer de las políticas o las estrategias de seguridad ciudadana que se han ido desarrollando en los países para la lucha contra la lucha contra las drogas y otras formas de violencia. En ese sentido, se considera que en los últimos años se ha producido una amplia criminalización de las mujeres, no solo como víctimas, como decíamos anteriormente, sino como victimarias, apareciendo normalmente las mujeres en los diarios y en otras formas en los diarios y en otras formas de investigación como las principales gestoras de actividades ilícitas relacionadas al crimen organizado, cuando en la mayoría de los casos se trata de compañeras, hijas, hermanas o simplemente responsables del núcleo familiar. También es importante que en estos procesos de recopilación de información se visualiza la especial situación de las mujeres, la especial situación de violencia que sufren las mujeres indígenas y afrodescendientes y también las víctimas de conflictos armados o de otras situaciones de conflictos que las convierte en víctimas predilectas del crimen. También es importante que se apoye a las mujeres que acuden a la Administración de Justicia en apoyo a las mujeres víctimas en calidad de querellantes adhesivas o actoras coadyuvantes. Pero sobre todo es necesario, consideramos, sistematizar la jurisprudencia nacional e internacional que garantice estos derechos. El derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación de las víctimas, pero sobre todo que se utilice la legislación especializada en la que se ha incluido en la mayoría de los países una serie de tipificaciones para responsabilizar a los operadores de justicia que obstaculicen o impidan a las mujeres el acceso a la justicia. Creo que tenemos en América Latina instrumentos, modalidades, experiencias jurisprudenciales que nos permitirían avanzar en este camino hacia la finalización de la impunidad frente a las mujeres, si es difícil lograr que se combata y se reprima y se finalice la violencia como fenómeno social dentro de toda la sociedad, sí creemos que sí se pueden hacer avances importantes en cuanto a la lucha contra la impunidad y disminuir esos índices vergonzantes de impunidad que todavía rigen en la nación. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para otras preguntas. Muchas gracias, ministra. Estamos a la orden para recibir preguntas. Les pediría que se identifiquen y que digan su nombre, su institución y hagan su pregunta breve. Si quieren hacer un comentario también breve para que haya más oportunidades. A ver, por favor, micrófono. Gracias. Carlos Echarri, el Colegio de México, México. Quisiera saber si en Costa Rica ustedes tienen medición, por un lado, de la
si se juzga con enfoque de género y la utilización de instrumentos internacionales, digamos, en los distintos juicios, por un lado. Por otro lado, hay estudios en México de corte más cualitativo, de investigar expedientes, que lo que ven es que, o lo que han encontrado, que a las mujeres se les aplican todas las agravantes y las penas máximas y a los hombres todas las atenuantes. Yo no sé si tengan ustedes una forma de medición de eso. Y finalmente, esta cuestión de la celeridad de la justicia. ¿Tienen también mediciones de qué tanto tardan los procesos dependiendo quiénes sean las víctimas y los agresores? Porque todo esto, pues, bueno, forma parte del derecho a la justicia, ¿no? Gracias. Gracias. Ministra, ¿le parece si pedimos 2 o 3 preguntas para que usted las vaya contestando? Ministra, por favor. Muy buenos días, Elizabeth Quiroga, de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Concuerdo con la ministra de Costa Rica en el sentido de que la forma de utilización de los cuerpos de las mujeres actualmente ha venido cambiando y está siendo utilizada sobre todo por estas estructuras del narcotráfico y crimen organizado. Pero entonces, ¿qué deberíamos de hacer para minimizar, para prevenir esta situación y evitar que la misma se siga agudizando? Y también, ¿qué deberíamos de hacer para que se mejoren los procesos de investigación con relación al victimario? Porque desconocemos totalmente esa figura. Nosotros en Guatemala hemos estado revisando los expedientes del Ministerio Público para ver si hay ahí alguna pista y poder determinar esa relación para dar respuesta, por ejemplo, al observatorio que tenemos sobre el tema de violencia y la relación de la víctima con el victimario, pero aún es muy difícil de obtener esa información porque los entes encargados del proceso de investigación no llenan esas variables. Por favor, muchas gracias. Aquí habían pedido también, y Ana también, ¿no? Y luego. Mi nombre es Rigoberta Román Orea, soy de la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero. Quisiera saber cuál es el avance o cuál es la aplicación en relación a las órdenes de protección hacia las mujeres desde el inicio de una investigación, así como también la efectividad de garantizar a las mujeres cuando se está en proceso. Allá, Aline Barreiro, por favor. Dejemos hasta ahí para Sí, ¿no? después. Sí. Porque si no, luego brincamos mucho. Muy buenos días. Quiero preguntarle a la ministra 2 cosas. Una, si conoce avances inclusive teóricos de cómo mejorar la justicia, ya que tenemos una situación de una impunidad generalizada, en realidad no solo contra mujeres y la violencia contra las mujeres, pero entonces tenemos un problema grande porque es todo un sistema que no está dando respuestas a lo que se necesita en este momento, en nuestra región por lo menos, pero sé que no es solo un problema en nuestra región. Y la segunda, si puede hablarnos del terrible incumplimiento que se tiene con respecto a las sentencias de la Corte Interamericana, pero también de los comités de Naciones Unidas, que los países de la región incumplen gravemente los compromisos. Es cierto que no hay ningún instrumento coactivo para hacer cumplir las sentencias de derechos humanos, pero es muy grave porque nos pasamos comprometiendo a cosas que luego quedan en nada y es muy terrible para la gente que espera llevar los casos para obtener justicia. Gracias. Paz. A ver, aquí adelante. Terminamos esas y después. Paz y Ana y no sé. También terminamos unas y después damos otra. Yo creo que decía Ana, y creo que tiene razón, que mejor primero todas las preguntas y luego usted hace otra conferencia. A ver, Ana. Sí, bueno, Ana, muchas gracias por esta conferencia que realmente creo que nos es de enorme valor y pareciera como que estar aquí en una reunión de estadísticas de género, escuchando esto que es tan importante,
Quizá a muchos de nosotros nos pueda parecer algo ajeno, pero hace mucho sentido todo lo que nos has expuesto. Y yo quisiera colocar un tema que para nosotras es de la mayor relevancia y que es cómo desde los sistemas estadísticos nacionales podemos visibilizar mejor esta problemática. Una de las cuestiones que nos hemos planteado en este tema de violencia es la mejora de los registros administrativos. Sabemos que ahí hay un déficit enorme que muchas veces tratamos de resarcir levantando encuestas de violencia, algunas más comprensivas que otras, unas que abarcan más y que tratan de reflejar precisamente las convenciones internacionales, la recomendación 19 de la CEDAW, Belém do Pará, etcétera. Pero en el caso, estas fuentes no pueden sustituir los registros administrativos de ninguna manera. Y creo que es muy importante poner el acento en esto y a lo largo de las sesiones lo vamos a ir viendo, porque es una carencia fundamental. La impunidad, desde mi perspectiva, inicia con la invisibilidad de los hechos. Y en ese sentido, yo quisiera saber cuál es la experiencia en Costa Rica, porque creo que es algo que se puede compartir, sobre los registros administrativos que inician en la cadena de la justicia con la denuncia y la medición, que es muy importante para nosotras, precisamente de la impunidad. Si algo nos puedes comentar sobre el tema, te lo vamos a agradecer mucho. Pásale. Ana. Sí, muchas gracias, ministra, por el esfuerzo y por estar acá. Realmente es muy inspirador y creo que el punto que acaba de tocar Paz es fundamental. O sea, tal vez Costa Rica, o sea, cuáles son las experiencias estadísticas de seguimiento que nos permitan hacer un seguimiento a la cadena de justicia que muchas veces toca poderes que no tienen homologación de datos y eso es muy complicado. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿qué avances hay, un poco desde tu anterior mirada, trabajando con la campaña Únete, en sistemas de registros estadísticas para crímenes transnacionales, ¿no? O sea, el crimen de trata, de tráfico. En México hay un tema también con todo el tema de desapariciones, etcétera. O sea, ¿cómo está todo el tema, que es otro campo de la estadística, de bancos de datos, y qué discusiones hay, por lo menos en el ámbito mesoamericano, que sé que había habido un cierto avance en ese sentido, ¿no? Y el otro, bueno, el otro punto tiene más que ver con una discusión que tal vez la podemos continuar en la tarde, que tiene que ver con las estadísticas de feminicidio a nivel como global, porque de alguna manera, o sea, se reporta sobre los marcos legales que los propios países tienen y no necesariamente estos marcos son comparables porque las tipificaciones son diferentes. Entonces, una realidad que habíamos vivido en México era que con los datos que sobre todo empezaron a hacer desde observatorios ciudadanos, era que se comparaban cosas que no eran comparables y entonces se penalizaba a quien realmente reportaba, ¿no? Entonces decimos, bueno, América Latina tiene una tradición de reporte un poco mayor que muchos países africanos y asiáticos, y entonces sí, es un poco complicado porque ese es un tema que sé que fue como sensible para El Salvador, que de hecho, según los datos oficiales, disminuyó bastante en los 2 últimos años las estadísticas de feminicidio. Entonces creo que vamos a comentarles un poco la experiencia que hemos hecho en México con el INMujeres, el Colmes y el Congreso, que es un indicador proxy que permite comparar estados al margen de cómo hayan tipificado o no hayan tipificado el feminicidio, que es un dato basado en registros administrativos, ¿no? Entonces, sí es un poco preocupante el tema y creo que Naciones Unidas tenemos un poco que revisar estos temas. Pero felicitaciones y felicitaciones además por la reforma penitenciaria, que yo creo que va a ser muy inspiradora para
para las agendas de igualdad, aprovechando aquí que hay varias ministras. Hay todo un bagaje que se está produciendo en los últimos años en el Poder Judicial de protocolos y de reformas con enfoque de género que me parece que van a ser muy fructíferos. Había dos preguntas de este lado y ya está tu pregunta realizada. Ah, ok, entonces una pregunta más. Sí, gracias. Hay una parte que a mí me parece que es muy importante, que es, en efecto… ¿No te puedes identificar, por favor? Ay, sí, gracias. Claudia Cruz, del Instituto Nacional de las Mujeres, consejera social. Hay una parte importante que me parece que se debería de colocar en términos de cuál es la calidad de las sentencias y cuál es la calidad de la administración de la Procuración de Justicia en los procesos judiciales, sobre todo para saber no solamente la parte de cuántas víctimas hay y demás, sino es qué en específico son las fallas en el proceso judicial para que las mujeres puedan o no tener un ámbito de impunidad tan alto o bajo que pueda generar en realidad grandes cambios estructurales. Nosotras generamos, la licenciada Violeta Lagunes, en la presidencia de la Comisión de Feminicidios en la 60ª legislatura, un estudio llamado Análisis Jurimétrico que realizamos con organizaciones de la sociedad civil en 15 estados de la República, y donde establecimos cuáles son los parámetros en donde la discrecionalidad, por ejemplo, de los jueces es tan amplia que puede reiterar una serie de violaciones a los derechos humanos. O el asunto de los ministerios públicos, en donde la coadyuvancia incluso de familiares de víctimas para el acceso a la justicia de las propias víctimas o las mismas víctimas, en vez de generar un aspecto de sensibilidad para que puedan llevar a cabo una buena investigación, pues prácticamente o dejan la investigación en manos de los familiares, prácticamente, o ni siquiera son incorporadas sus visiones, sus acciones a los propios expedientes de la investigación. Entonces creo que esta es la parte. Gracias. Ok, la última, Sonia Montaño, porque creo que tiene… aquí hay un micrófono, por favor, a Sonia Montaño y le damos la palabra a la ministra Garita. Sí, muchas gracias. Solamente para agregar un tema de pensamiento a largo plazo, con todo lo que Ana nos ha mostrado y los comentarios que he escuchado, me refuerza la sensación de que estamos ante, como decía Paz, un desafío fuerte para tener buena información, buenos datos, que no hay, y eso lo sabemos. El otro problema es que ante esa desesperación colectiva de no tener información, hay una lluvia, tormenta de datos confusos que no nos están ayudando. Entonces, creo que la necesidad ya de llevar esto por los senderos institucionales, institutos de estadística, registros administrativos, conferencia de estadísticas, y otra vez, volviendo a mi muletilla de ayer, acabar con la creatividad de los extracurriculares que están por todo el mundo, inclusive con apoyo internacional, financiando encuestas, registros, experimentos de todo tipo, que no ayudan y que lo único que hacen es crear una gran confusión, que creo que es algo que tenemos que pensarlo seriamente. Gracias, Sonia. Bueno, creo que tenemos para otra conferencia. Nada más para agregar el otro elemento, ¿no? Creo que ayer estuvieron haciendo énfasis en lo que hemos hecho y lo que hemos avanzado y lo que nos falta. Y yo nada más les pongo en la mesa que estamos a 20 años de que se firmó y empezó a ser ratificada y entró en vigor la Belendo para el año que entra, cumple 20 años de estar en vigor, y 10 años de que tenemos el mecanismo de seguimiento. Y mucha información que, por cierto, voy a hacer un comercial, está en nuestra página web. Ustedes pueden ver los informes nacionales, están ahí. Ahí pueden ustedes ver cifras verdaderamente dramáticas. Yo había hecho unas que, si da tiempo, al final les voy a
les voy a sacar, pero si no, ustedes pueden ahí ver los porcentajes de veras dramáticos de todos los países, por cifras proporcionadas por los gobiernos, no es esta información así inventada ni sacada de ningún lado, sino que son los informes que los gobiernos proporcionan en cumplimiento de la Ley do Pará. Y creo que a ustedes les puede servir muchísimo analizar esa información. Ya la hemos puesto en la página web, ya está a su disposición. Y, ministra, por favor, ¿tiene usted una lista de preguntas tremenda? Muchas gracias. Sí, voy a empezar por las últimas, porque me parece que es un tema fundamental. En el tema de las estadísticas, la coherencia y la interpretación. Yo creo que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, no necesariamente estamos hablando de delitos hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres es un concepto muchísimo más amplio y no todas las acciones de violencia están tipificadas. Eso, para empezar, creo que es importantísimo tenerlo señalizado. Por ejemplo, la violencia doméstica en muchos países de la región no son delitos, son hechos de violencia que los conoce incluso el Poder Judicial, pero que no entran a formar parte de los hechos delictivos. Y eso para los no abogados puede ser muy complicado, pero los abogados entendemos que si no hay tipificación penal y si no está contenido en la ley penal, no hay delito. Y ni responde el sistema de administración de justicia penal. En eso también, me recuerdo que cuando trabajábamos en la estrategia de acceso a la justicia, mirábamos que en la discusión se ha reducido el tema de la violencia al campo penal, cuando, por ejemplo, nos enfrentamos con una serie de violencia dentro de la administración de justicia en otros campos, laboral, agraria, familia, etc. Ese es un tema que yo creo que hay que diferenciar realmente. Lo segundo, y ponernos de acuerdo todos, ¿no? Por lo menos con un protocolo o unos esquemas básicos, para usar una terminología correcta. Lo segundo es que aun cuando algunos hechos delictivos están, o más bien, algunos nombres son similares en las diferentes legislaciones, el contenido del tipo es totalmente diferente. Yo les pongo el ejemplo. En el caso de Costa Rica, que fue, creo que la ley, no sé si la primera o después de Guatemala. Guatemala y Costa Rica son los primeros países de América Latina que tipifican el delito de femicidio, pero totalmente diferente. En el caso de Costa Rica, el femicidio solo se realiza cuando una persona que tiene una relación de vínculo de pareja, ya sea de hecho o de derecho, asesina a su pareja por razones de género. En cambio, en el caso de Guatemala, no sé si la secretaria Elizabeth me corregirá, pero la ley prevé que puede darse el femicidio al menos en 24 supuestos, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Entonces, en los 20 supuestos que nosotros en Costa Rica no tenemos como femicidio, eso en otro país, en la estadística, no aparece como femicidio, sino aparece como homicidio a mujeres normal y corriente. Y eso efectivamente es un problema. El otro problema es que no se puede definir desde el punto de vista jurídico penal que hay femicidio si no hay una sentencia condenatoria. O sea, y eso hay también que diferenciarlo. Una cosa son los casos que entran, los casos que se investigan y los casos que se sentencian, absuelven. Yo, por decirles algo, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, nosotros tenemos 0 impunidad en el caso de femicidio. Más o menos el país anda entre 42 y 39 delitos de femicidio al año. Es comprensible, como les expliqué antes, por la restricción en el tipo penal, solo en estos casos. Sin embargo, en una sentencia, y esto conecto con otra pregunta que me hizo alguien, de la vinculación de las sentencias de la Corte Interamericana en la justicia cotidiana de todos los días. Y les quería decir que en una sentencia de hace como 3 años, de la Sala Tercera, que es la Sala de Casación Penal, digamos, que conoce los hechos de femicidio, se interpretó esta ley restrictiva diciendo que se debe de interpretar a la luz de la Convención de Belém do Pará, y por lo tanto el femicidio se daría en aquellos supuestos del artículo 2 de la Convención de Belém do Pará, que es en el ámbito público, privado y cometido por agentes del Estado.
Esto los jueces todavía no lo han asimilado y se quedan en el ámbito privado nada más y no pasan al ámbito público ni el cometido por agentes del Estado. Entonces, yo creo que partir de esta diferenciación de nomenclatura, de esta diferenciación de realidad jurídica y esta diferenciación de violencias es fundamental para tener estadísticas claras y que podamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas y no todo junto, porque me parece que o invisibilizamos el problema o lo aumentamos innecesariamente, impidiendo a los sistemas de administración de justicia cumplir realmente o diseñar realmente políticas criminales que vayan dirigidas a resolver la impunidad. Y siempre estamos en la expectativa de que nada se resuelva. Entonces, en ese sentido, importantísimo uniformar estadísticas, estoy totalmente de acuerdo con Sonia. Me parece que algo similar está sucediendo, y bueno, esto es mi criterio muy personal, con el tema de los protocolos. O sea, la Corte Interamericana ha dicho en muchísimos casos que hay que hacer protocolos especializados para realizar investigaciones especializadas con el caso de las mujeres. Pero no podemos, me parece que estamos haciendo también esto y siguiendo la inspiración de Sonia en términos de que también en la cooperación internacional estamos inventando a través de los protocolos nuevos códigos procesales. Y muchas de estas cosas ya están dichas en la ley procesal. Y lo peor en estos casos es que se le estamos dando la justificación perfecta a los operadores de justicia para que no investiguen, para que no sentencien, para que no cumplan con su deber. Porque ahora el resultado, cuando les pedimos y les reclamamos ausencia de justicia, lo que nos dicen es, en los casos que nos ha tipificado el delito, es que no tenemos la figura del femicidio, o nos dicen es que no tenemos protocolo. Y eso no es cierto, eso no pasa en los delitos de estafa, eso no pasa en los delitos de asesinato contra hombres, no se necesitan ni protocolos, no se necesitan múltiples, porque ahora tenemos un protocolo para la víctima, un protocolo para la investigación, otro protocolo cuando es menor de edad, otro protocolo cuando es indígena, para la escena del crimen, y yo les puedo asegurar que ahí no está el problema. Yo tuve la oportunidad de trabajar 20 años, no quiero decir tanto, en Guatemala, en todo lo que fue la reforma del sistema procesal penal, y se hicieron todos los protocolos del mundo, se hicieron todos los modelos del mundo, todas las capacitaciones, y hoy día podemos decir que poco hemos logrado frente a la administración de justicia. Y pongo ese ejemplo porque es el que conozco, como podría ser el de Honduras, el de Nicaragua. $1.000 millones en una década se gastaron en administración de justicia penal, y sin embargo los resultados ante la población siguen siendo muy parecidos. Sobre este tema podemos después hablar un poquito más, si les parece. Entonces, ya me refería a la calidad de las sentencias, que pueden, la pregunta que hacía usted, a mí me parece, es una pregunta muy, muy importante, porque efectivamente, y de esto ya hay libros, de Alda Facio tiene un libro, cuando el género suena, cambios trae, que a mí me parece que es ahí donde se nos dice cuál es el problema de la justicia. Es decir, tenemos cambios normativos, perfecto, cambiamos la ley, no nos está yendo mal en América Latina en ese sentido. Tenemos cambios institucionales, tampoco nos está yendo tan mal. Ya se habla de fiscales, además hemos cambiado la terminología, fiscalas, juezas, policías. Yo, por ejemplo, nosotros en el sistema penitenciario, todas las cárceles son manejadas técnicamente y por seguridad solo por mujeres. Y luego tenemos todo un equipo especializado solo de mujeres para atender estos casos, y también en la OIJ en Costa Rica, etc. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Y ahí es donde comienzan a verse los problemas en la discrecionalidad que usted manejaba, en cómo interpreto una ley y cómo no la interpreto. En realidad, el juez al aplicar la ley tiene que obedecer a la ley, efectivamente, ahora, tiene que leer o acercarse a la letra de la ley conforme al espíritu, pero no solo del legislador, porque nuestros legisladores eran restrictivos, sino también al espíritu del derecho convencional y al estado actual de la discusión sobre protección a los derechos humanos. Eso es lo que un juez democrático en una sociedad democrática tiene que hacer, es decir, interpretar la ley conforme a los principios democráticos.
principios de equidad, de proporcionalidad, de racionalidad. No puede ser que sea democrático un juez que a una señora que introduce unos gramos de cocaína a la cárcel le imponga 25 años de cárcel, ¿verdad? Porque además, y otra cosa muy importante, porque ese es un tema que me apasiona mucho, además el tema del derecho penal sustantivo, el juez tiene la obligación, en el momento de imponer la pena, de medirla conforme al resultado que esa sanción va a tener para la persona en ese momento específico, pero sobre todo el resultado que ese castigo va a tener para la persona a mediano y largo plazo y para su entorno. Entonces, cuando ese resultado es desproporcional al daño causado por el delito, no es justa la pena. Es decir, si yo a esa mujer que introdujo esos gramos de cocaína le pongo una pena de 20 años, pero además es una mujer embarazada y además tiene 5 niños en la casa y además es la jefa de hogar, el efecto de la sanción es totalmente desproporcionado e irracionalidad conforme al daño producido. Y lo contrario no sucede en el caso de los hombres. Vean ustedes, en el caso de los hombres, y eso lo relaciona a una primera pregunta que me hicieron, las sentencias, los castigos se acotan muchísimo más al daño causado por el delito. Es decir, y se juzga menos a la persona, que eso es otra garantía del derecho penal, ¿verdad? Que no se debe tener en cuenta a la persona, sino solamente al hecho. Eso se llama la aplicación del derecho penal de autor y no derecho penal de acción y no derecho penal de actor. Con lo que quiero decir lo que quiero decir es que yo diría que algunos países con los que le mencioné anteriormente, Argentina, Colombia y Costa Rica, sistemáticamente, y otros países esporádicamente, los jueces han hecho avances importantes en introducir el derecho convencional y la jurisprudencia convencional, porque aquí no es solo introducir el artículo tal de la Convención de Belén do Pará, sino las recomendaciones que la sentencia, por ejemplo, el campo algodonero, que me parece que es una sentencia que es un hito para la administración de justicia, el acceso a justicia a las mujeres, le dijo a los jueces, le dijo a los policías el A, B, C y D que deben hacer para sancionar, castigar a los agresores y evitar la impunidad, ¿verdad? Entonces, y no solamente a los operadores de justicia, a todo el sistema político nacional, incluso al Estado mismo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que vincular, hay que tener claro que no hay discrecionalidad, sino lo que hay es una interpretación, debe haber una interpretación racional y proporcional de la ley conforme a los propios convenios y a la jurisprudencia, como les decía, y al avance de los derechos humanos. La otra cosa, que lo dije muy rápido, y es que qué bueno que me dieron esta oportunidad, porque cuando expuse iba muy rápido, y la otra cosa en ese sentido, y no mucha gente está de acuerdo conmigo, pero es que yo creo que tenemos que empezar a monitorear a los jueces, y a los fiscales, y a los policías. Es decir, pero no solo monitorearlos y para decir cuántas veces fueron a tal parte, etcétera, sino para que cumplan su función. Es decir, no puede ser, todas las que estamos aquí ocupamos un cargo público o un cargo, cualquiera que sea, tenemos que trabajar y hacerlo. O sea, no es posible que los fiscales, que los policías tengan los casos, sobre todo de mujeres, en sus escritorios. Hay una inercia sobre el tema. Muchas veces ni siquiera es que se proponen racionalmente obstaculizar un caso, sino simplemente hay un tema de inercia en el funcionamiento de la justicia. Y eso se llama, en justicia, prevaricato en algunos casos, se llama delito de obstaculización o de impedimento de la justicia, y eso está tipificado en los códigos penales. Nosotros tuvimos algunas experiencias, en el caso de Guatemala, con delitos de crimen organizado, en que se comenzaron a investigar, y creo que países como Colombia también, a los jueces que no imponían sentencias, que no investigaban qué pasó, están incumpliendo con su función. ¿Qué pasa? Son parte de una estructura, son parte están intimidados o coaccionados por estructuras criminales, y entonces los estados tienen que crear otras figuras que son muy importantes, como por ejemplo los tribunales con competencia especial, que México lo tiene, que es cuando la Procuraduría General de la República puede jalarse, y eso tiene mucho sentido, la investigación, el proceso, por ejemplo, de Monterrey, traérselo para acá, precisamente para proteger a las víctimas y a los otros actores procesales. Entonces, recurramos a esos hechos
y a esas previsiones procesales, pero tengamos cuidado en no inventar y dedicar mucho tiempo a cambiar leyes cuando lo que necesitamos es cambiar prácticas y cambiar culturas. Y cuando empecé con lo de Alda Facio era porque ella decía finalmente que se transforma la normativa, se transforma lo operativo, se dan más recursos, sin embargo la cultura patriarcal continúa, de hombres y mujeres, y por tanto ese es el gran esfuerzo que hay que hacer, cambiar las estructuras, cambiar la cultura, y ya me quedan pocos minutos. Nada más con respecto a son muchas cosas lo que me han dicho, pero con respecto a los registros de la criminalidad internacional, definitivamente yo creo que esto se tiene que hacer a través de mecanismos regionales, de operadores de justicia, porque es imposible que los países podamos tener esta información. Les cuento una experiencia muy rápida, siempre con la campaña. Trabajábamos hace 2 meses con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, con el Consejo Centroamericano de Ministerios Públicos, con la Cumbre Judicial, con varios órganos regionales. Y, por ejemplo, con el Consejo Centroamericano de Ministerios Públicos, lo que logramos fue la cooperación, primero, la creación de la Red Centroamericana de Fiscalías de Violencia hacia las Mujeres. Y esperamos que esto que se pueda crear y dar seguimiento a nivel regional. Pero además ahí se establecieron, en el caso de la Red Centroamericana, actividades procesales de cooperación entre las fiscalías. Entonces, por ejemplo, un hombre es un hecho real, mató a una persona en El Salvador y se refugió en Nicaragua. La fiscala de El Salvador, porque era nicaragüense, la fiscala de El Salvador pasó toda la información y no se inició otra vez la información de cero en Nicaragua, sino que con esa información ya se trajo a Nicaragua y se pudo seguir, utilizando otra vez la Convención de Palermo sobre crimen organizado. Y por eso les digo que yo creo que las mujeres también tenemos que hacer un esfuerzo de utilizar otros instrumentos que ya están disponibles para hacer avanzar la justicia. Y en ese sentido también se estaban creando registros, pero eso yo creo que eso va muy lento y ya, no sé, son muchas cosas. Y finalizo con el tema de lo que estamos haciendo en el sistema penitenciario en Costa Rica. Como les decía, para empezar, como hay una sobrepoblación carcelaria, ustedes dirán, claro, con las dimensiones de población que ustedes manejan probablemente en México, lo que yo les diga les parece diminuto, pero tenemos 820 mujeres privadas de libertad, sin embargo, en espacios que son para 600, etcétera, o sea, con una sobrepoblación más o menos del 30%. Y nos preocupa mucho, además por las características que les dije anteriormente. Entonces, estamos haciendo 3 acciones concretas que realmente es importante. Primero, crear el programa penitenciario de atención a la mujer privada de libertad. Y ponerle ese nombre, aunque no nos suene, porque así es, están privadas de libertad y necesitan una atención especializada, educación, salud, acceso al trabajo, acceso a la familia. Eso es un primer tema. El segundo tema es regionalizar los centros de detención de las mujeres, porque como eran tan poquitas, entonces a todas las mujeres las tenían en una sola cárcel en el centro del país, desvinculándolas totalmente con su núcleo familiar y comunitario, con el cual ellas siguen teniendo vinculaciones y muchas veces mantienen a su familia desde la propia prisión. Entonces, la regionalización. El otro tema muy importante es la despenalización o desinstitucionalización penitenciaria. Hemos estado promoviendo procesos de desinstitucionalización administrativa, no lo podemos decir en voz muy alta porque causa algún pánico en la población, pero en realidad son mujeres que tienen muy poca, produce muy poca dañosidad social y se ha hecho a través de indultos de la presidenta que ha asumido este tema con mucho compromiso o a través de reformas legales, como les decía anteriormente, a la ley de psicotrópicos que bajó la pena de las mujeres que entran droga a las cárceles y por lo tanto estas mujeres al momento de ser sentenciadas, porque no fue que se despenalizó del todo, sino que se bajó el mínimo de la pena, por lo tanto pueden recibir una pena alternativa a la prisión.
y en este momento estaremos más o menos revisando el caso de 120 mujeres en esa situación que están en la cárcel. Bueno, con eso final. Un momentito nada más, y solo con una cosa, es muy importante que en las instituciones del sector justicia, y esto como un cambio cultural, hayan mujeres en la toma de decisiones. Y eso sí es importante, que se remuevan los procesos de selección, de promoción y de elección de mujeres en los puestos de poder político. De lo contrario, es muy difícil seguir avanzando en este tema. Muchas gracias, ministra. Y entonces terminamos nosotros aquí porque ya sigue el otro panel. Gracias.